nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para alabar, glorificar y bendecir a nuestro amado Padre Celestial. Y seguimos con este tema que me han escrito, me han hecho preguntas al respecto, por muy seguramente la crisis que estamos viviendo hoy día a nivel mundial, el ataque tan fuerte contra la familia, y es un tema que despierta mucho interés y que genera también muchas dudas. Entonces vamos a seguir abordando el tema de la restauración matrimonial y familiar, esta vez centrándonos un poco en qué pasa cuando ya las personas se han separado, las parejas, los matrimonios están separados o incluso han pasado por un divorcio. Entonces, primero vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro, de oración que nos permites vivir en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor, por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, por hacerte presente, vivo, real en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella estos videos que hacemos para tu mayor honor y gloria. Cubre y séllanos a todos estos equipos, estas redes. Nuestro cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser se ha cubierto con tu sangre preciosa. Que sea la gracia y la luz de tu Espíritu Santo la que nos guíe, la que nos ilumine, la que nos dirija. Que seas tú, Espíritu Santo, desde la morada de nuestros corazones, dirigiendo mis palabras, dirigiendo todas nuestras acciones, decisiones, todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, todo nuestro ser en una palabra, cuerpo, alma y espíritu, sea dirigido solo por tu gracia, por la intercesión de Mamita María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de nuestros santos ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, de las benditas almas del purgatorio, que toda la corte celestial interceda por nosotros delante del trono celestial, y que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, una inquietud muy grande frente al tema de la restauración, especialmente para aquellos que ya se han separado, para aquellos que ya incluso han pasado por un divorcio, porque muchas veces se genera como la sensación de que ya no hay nada que hacer, ¿sí? De que ya todas las oportunidades se perdieron, de que ya no vale la pena intentarlo, de que ya no vale la pena luchar. Y volvemos a la reflexión de uno de los 2 videos anteriores donde yo decía, siempre vale la pena luchar, ¿sí? Y sobre todo cuando nos miramos delante de la presencia del Señor, cuando hacemos ese ejercicio de imaginarnos frente a la presencia del Señor, cuando lleguemos a su presencia, ¿cómo va a ser nuestra respuesta cuando el Señor nos pregunte por nuestros matrimonios y nuestras familias? Esa es clave, esa pregunta es clave. Si yo siento que yo tengo una paz sobrenatural en mi corazón, que realmente yo agoté todos los recursos humanamente posibles desde la fe, desde Dios, y sé que ya pues no tenía más que hacer, pues el Señor, como les digo, Él los acogerá, los abrazará y les dirá, tranquilo hijo,
tranquila hija, conozco tu lucha, pero si yo siento en este momento que no puedo hacer eso porque yo sé que si voy a la presencia del Señor voy a ser grandemente confrontado, yo mismo me voy a confrontar delante de la presencia del Señor y voy a empezar a preguntarme y por qué no hice esto y por qué y si hubiera hecho aquello y hubiera podido hacer esto otro y me faltó hacer esto y por qué no dejé ese orgullo, por qué no dejé esa soberbia, por qué no dejé esa maledicencia, por qué no dejé ese pecado, por qué no dejé esa condición que no me dejaba dar la batalla, dar la pelea. Entonces, si nos vamos a cuestionar, es porque realmente todavía nos falta luchar. Si sabemos que no tenemos cara para presentarle a nuestro Señor, es porque ahí todavía hay un llamado a perseverar en esa pelea y en esa lucha, incluso en este caso, como les digo, de las personas que ya viven separados o incluso han pasado por un divorcio. Yo quiero decirles que hay muchos testimonios y si ustedes se procuran buscar testimonios de restauración matrimonial van a encontrar muchos y en estas hermosas comunidades que se dedican a este ministerio de ayudar en estos procesos de restauración, de hacer este acompañamiento. Hay muchos testimonios de personas que han tenido que pasar por esto y que el Señor las ha restaurado y testimonios que a la luz de los ojos humanos uno dice, aquí no había nada que hacer, aquí no había absolutamente nada que hacer, habían pasado por situaciones tan complejas, tan difíciles, esa casa se había venido completamente abajo, estaba completamente en ruinas y parecía que ahí no había oportunidad de reconstruir, de reparar, pero el Señor siempre nos sorprende. Y hay testimonios de verdad sorprendentes de restauraciones matrimoniales increíbles, que solo la gracia de Dios puede hacerlo porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, sí, incluso yo he sido testigo, más bien testigo, de unas restauraciones hermosas que el Señor ha hecho. He sido testigo de cerca de una que siempre la cuento porque tal vez es la más fuerte que he visto en cuanto a parecer que no había nada que hacer y Dios lo hace todo. Una pareja que pasó por separación, pasó por divorcio, incluso por una nulidad matrimonial, pero el Señor en sus planes, en lo que Él quería hacer en esta familia, porque no eran solamente un matrimonio, tienen hijos, lo que Él quería hacer y entre sus planes estaba restaurarlos totalmente. Y ellos se casaron. Se casaron un matrimonio concelebrado por 3 sacerdotes muy especial, muy hermoso, donde todos llorábamos ese día, los novios, los esposos, proclamando los votos matrimoniales y todos conmovidos porque conocíamos esa historia donde veíamos un milagro, donde estaba latente frente a nosotros un verdadero milagro. A veces pensamos que estas cosas definitivamente no se dan, y sí se dan, pero todo tiene un proceso y un propósito, ¿no? Y a veces alguien alguna vez me decía, para resucitar hay que morir y para poder reconstruir todo tiene que estar absolutamente en ruinas. Y este fue un caso. No todos los casos tienen que ser así. Este es un caso muy particular que tuvieron que pasar por todas esas situaciones, pero aún así el Señor mostró su divina voluntad en ellos, su grandeza y su poder, su misericordia y hizo este milagro. Pero a veces hay que pasar por esa pasión dolorosa, hay que pasar por toda esa tribulación, por toda esa pena, por todo ese sufrimiento, para que el Señor levante de la muerte todo aquello que parece que ya no es rescatable y que ya no se puede hacer nada, para que Él venga y haga esa obra de reparación, de reconstrucción, de restauración, porque Él es el único que la puede hacer. Si ahí nos detenemos en ese punto, es muy importante tener conciencia de que el único que puede hacer esa restauración es el Señor, y más en un caso donde ya nos preocupamos porque pues ya estamos separados o porque ya estamos divorciados y entonces sentimos que ya no hay nada que hacer. Pero
para Dios no hay nada imposible. Por lo general, cuando allá hay una separación, un divorcio, pues pudo ser de común acuerdo, como pudo ser que no haya sido así, sino que es sencillamente uno de los dos se fue, uno de los dos fue el que impuso el divorcio. Eso pasa mucho y he conocido varios casos donde me dicen, pero a mí prácticamente se sintieron obligados. Y hay causales y hoy día la ley, por ley, pues obviamente hay muchas cosas que respaldan el poner la orden o el motivo de divorcio y que se firme y que se dé y que den este veredicto para que se dé el divorcio. Entonces hay muchos que tienen esa herida y ese dolor en su corazón, muchos cónyuges que sienten que pues fueron vulnerados en ese aspecto porque no querían, a pesar, por ejemplo, incluso de estar separados, pero no querían pasar por ese proceso de divorcio y se sintieron sometidos a vivirlo, a hacerlo. Y hay herida, ¿sí? Pero cuando suceden estos casos donde hay uno que de pronto todavía guarda la esperanza, ¿sí? Y ha luchado y ha perseverado por eso, y hay otro que definitivamente no, hay que entregar, hay que soltar, porque sí es muy importante revisar en nuestros corazones, porque ¿qué es lo que pasa frente a la otra persona? Acuérdense que yo les he hablado de que a veces nosotros idealizamos. Nosotros tenemos que revisar dentro de toda esa historia, como los he dicho, nos casamos enfermos y atados, y tenemos que revisarnos dentro de toda esa historia y revisar esa historia de nuestro cónyuge y mirar si fue que acaso nosotros lo idealizamos, lo subimos a un lugar que no le correspondía, y eso es lo que nos está doliendo. Otra cosa tenemos que revisar en nuestro corazón, que si hay de pronto una intención egoísta, no es que yo quiero que él vuelva, yo quiero que se restaure mi familia, mi hogar, mi matrimonio, es porque yo quiero que él vuelva a tratarme bien, a consentirme, a subirme, a bajarme, a elevarme, mejor dicho, venga a estar ahí a mis pies. Cuando yo tengo un sentimiento de querer que él venga porque me hace falta, que me consienta, que me atienda, que me sube, que me baje, cuando es ese sentimiento, de ese deseo de querer estar ahí, esa es la razón. Cuando no pedimos que Él regrese para Dios, ¿sí? Para Dios y para glorificar al Señor, sino para una complacencia mía, para yo sentirme mejor, para yo sentirme bien, está mal. No es lo ideal, no es la forma en que debemos pedir. A veces pedimos la restauración del cónyuge que está afuera para mí, no para Dios. Y la restauración debe pedirse primero para el Señor. Si Él está restaurado en Dios, las cosas van a funcionar y van a ser muy diferentes. Pero si yo lo quiero es para mí y Él no viene restaurado para Dios, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, es la columna que sigue agrietada, que viene y no tiene la fortaleza para sostener una casa, y en cualquier otro momento de debilidad, de vulnerabilidad, de la tormenta, de la avalancha, se va a quebrantar y va a volver a suceder esa caída de ese hogar, de esa familia. Entonces, tampoco puede ser ese el sentimiento. Hay personas que de pronto en esa petición de restauración matrimonial, muchas veces lo que uno ve es que hay un apego, una dependencia, los sentimientos están turbios porque realmente no son claros, no son genuinos. Cuando tú amas, amas para Dios, amas en Dios y amas para Dios y quieres el bien del amado, la salvación de esa alma. Cuando mi sentimiento es genuino hacia esa intención, está bien, pero cuando mi sentimiento es más un apego, una obsesión, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, es que siento que me voy a morir, es que me falta el aire si no está, es que ella es todo para mí, él es todo para mí, él era mi centro, él era mi vida, ella era mi centro, era mi vida. O sea, eso no está bien. Hay que revisar nosotros primero porque ahí tenemos que trabajar en ese proceso para sanar, para poder soltar, para desprendernos. Y precisamente una de las cosas
que yo digo que se deben trabajar mucho cuando ya el Señor ha permitido que estemos ya separados o que incluso hayamos pasado por un divorcio, es ver en esto una oportunidad inmensa, grandísima, hermosa, maravillosa, que no logramos ver. Porque cuando ya vamos, al comienzo es duro, claro que sí, una separación siempre va a ser dura, siempre va a generar un trauma, un dolor, una herida, lo mismo un divorcio. El divorcio tiene un impacto muy fuerte a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel moral, incluso hasta físico, puede tener un impacto tan fuerte porque incluso de todo ese desgaste emocional, afectivo, moral, espiritual, hasta nos podemos enfermar. Tiene un impacto tan grande que a veces no nos ponemos a pensar en eso. Y lo que no es bueno es tomar ese tipo de decisiones a la ligera, porque eso sí tiene un impacto muy fuerte. A veces las personas no se ponen a pensar o a meditar en lo que eso va a traer, sobre todo hacia futuro en la familia. Pero el todo es que al vivir esto, pues obviamente hay una sensación de pérdida y a veces de estar perdidos, ¿no? O sea, estamos viviendo una pérdida, tenemos que hacer un duelo, pero a veces también nos sentimos completamente perdidos, desorientados, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde coger, no sabemos cómo manejar esta nueva situación en nuestras vidas. Entonces, aquí yo tengo dos opciones: de quedarme en ese duelo eterno, ¿sí? En ese dolor, con ese dolor de aquí en adelante en la vida y hundirme en esas ruinas, o de verdad tomar la oportunidad que el Señor me está dando para repararme. Él me va a reparar. Recuerden que la reparación, la restauración matrimonial y familiar empieza por la personal. Entonces, no es que como yo ya me separé, como ya me divorcié, entonces pues ya no hay nada que hacer. No, sí, hay un llamado latente del Señor a sánate tú, repárate. O sea, Él, porque nosotros solitos no podemos, si no es por la gracia del Señor. Entonces, ahí lo podemos ver o como una oportunidad, porque resulta que en el momento en que hay esa separación, en que hay ese divorcio, pues viene ese momento de soledad, entre comillas, porque realmente nunca estamos solos. Acordémonos de que tenemos precisamente el esposo Jesús. Entonces nos podemos echar a la pena completamente y sentir que se nos acabó la vida, que ya no hay sentido, que la vida ya no tiene sentido. Y si esa es nuestra sensación, es porque nuestros sentimientos no son los correctos. Acordémonos que el amor, ¿sí?, no es un simple sentimiento, no es un simple sentir maripositas en el estómago y esa sensación y esa reacción que tenemos cuando vemos al amado, al que nos interesa, al que nos gusta. No, eso no es amor, ¿sí? Si pudiéramos, ustedes ya saben que a mí me encanta Corintios la definición del amor, porque ese es el amor verdadero, el amor que nos describe San Pablo en Corintios. Ese es el amor. El amor lo vemos en Jesús crucificado, ahí vemos qué es amor. Pero el verdadero amor no ata, el verdadero amor no esclaviza, el verdadero amor no obsesiona, el verdadero amor no te quita el sentido de la vida. ¿Es duro? Sí, claro, tenemos que pasar por una pena, por un dolor, por un duelo, y es importante hacer un buen duelo de estas situaciones de separación, de divorcio. Hay que hacer un buen duelo, pero no es el final. Si tú sientes que este ya fue el final y que ya te quieres echar a la pena, echar a morir en medio de una situación de estas, es porque estabas obsesionado, dependiente, porque habían impurezas en ese amor, porque no era un amor completamente puro como el Señor lo quiere, como debe ser, porque no debe ser de apegos, ni dependencias, ni de obsesiones, ni idolatrías,
todo eso no es correcto, esas son impurezas y hay que limpiarse y el Señor lo limpia a uno de eso. De hecho, yo lo he contado en mi testimonio que yo tenía muchas de esas impurezas y parte de todo el proceso que el Señor ha tenido que hacer conmigo y que sigue haciendo, porque obviamente sigue haciéndolo, es empezar a limpiarme de todas esas impurezas. Pero me quedo ahí hundido o empiezo a ver esto como una oportunidad, un nuevo comienzo, ¿sí? A partir de una separación, a partir de un divorcio, yo puedo ver un nuevo comienzo y puedo seguir luchando por una restauración, sí. Sí puedo seguir luchando por una restauración, empezando por mi restauración. Por mi restauración. De hecho, incluso estos procesos de sanación interior que yo hago por mí, ¿sí? Puedo de una manera también muy genuina, muy natural, desprendida de corazón, hacerla por mi esposo o por mi esposa. Y por mi matrimonio, por mis hijos, o sea, estos procesos de sanación interior son muy lindos porque nos brindan la oportunidad de ayudar al otro que de pronto no lo va a hacer, precisamente el esposo o la esposa que se fue y que está viviendo una vida completamente mundana, que no quiere saber nada de Dios, es una persona que ni va a orar, ¿sí? Ni va a frecuentar los sacramentos, ¿sí? Y como no va a hacer nada de esto, mucho menos un proceso para sanarse, porque acordémonos que muchos de ellos se van cegados completamente por el maligno. Despertar de esa ceguera no es fácil, no es fácil. Despertar de toda esa falsa ilusión, de esa mentira que les vende el maligno, no es fácil. Y mientras ellos están fuera en esa condición, nosotros tenemos que estar acá adentro orando y perseverando, y uno jamás debe soltar al otro de la oración. No fue por cualquier casualidad de la vida que Dios permitió que esa persona estuviera en mi vida, y más si es el papá o la mamá de mis hijos. Yo tengo un deber moral y espiritual de continuar orando por esa persona. Por eso incluso después de hacer un proceso para empezar a repararme, para empezar a sanar, yo puedo también hacer ese mismo proceso en nombre del otro. Acordémonos que con el sacramento del matrimonio somos uno solo. Y al ser una sola carne, todo lo que yo haga en bien para ofrecerlo por el cónyuge, lo puedo ofrecer, decirle al Señor, te ofrezco esto en nombre de mi esposo, te ofrezco esto en nombre de mi esposa, y el Señor lo recibe, porque sabe el sacrificio que eso representa para mí, pero haciéndolo de una manera, como les digo, desprendida, porque muchas personas, yo he visto que muchas personas hacen esto con con un condicionamiento, esperando siempre que suceda algo prácticamente mágico, que es como, venga, yo lo hago para ver si me funciona, venga, yo lo hago para ver qué obtengo de esto, venga, pero no hay un sentimiento genuino. Yo hago esto de corazón, hago esto por amor, quiero el bien para el otro, él está mal, pero yo quiero el bien para el otro de corazón, lo que Dios quiera para él, yo lo quiero. Y yo por eso hago esto de corazón, no como condicionamientos, a ver si esto me funciona para mi bienestar, porque es que yo lo que quiero obtener es que él vuelva, que ella vuelva. Entonces lo hago como con esa intención de para mi bienestar, que es lo que les decía hace un rato, esto no lo hagamos para mí. Esto no debe ser por mí o para mí, esto debe ser por Dios y para Dios, con el Señor, con Él, por Él, para Él y en Él, porque todo debemos hacerlo en el Señor. Las cosas que hagamos en este proceso de reparación, de restauración, en el Señor, todo debe ser de la mano de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos la posibilidad de empezar nuestro proceso particular y ahí seguimos dando la batalla. Cuando yo estoy haciendo un proceso de restauración personal, estoy trabajando en la restauración matrimonial y familiar. Y hago ese proceso de restauración personal, ofrezco este proceso de sanación también por mi esposo, lo puedo ofrecer por mi matrimonio, lo puedo ofrecer por mis hijos,
y en general por toda la familia, y ahí estoy yo dando la lucha, dando la pelea. Tengo que ver algo muy importante, y es que el Señor, en medio de esta separación, de cuando ya no estamos juntos, el Señor empieza a mostrarle a uno cantidades de cosas y hacerlo ver muchas cosas que a veces uno, si no está presto a escuchar al Señor, a leer los signos, a leer todo lo que el Señor nos quiere mostrar en nuestra cotidianidad y en nuestro día a día, pues estamos perdiendo el tiempo, pero el Señor muchas veces nos empieza a hacer ver cosas que Él quiere trabajar en nosotros, que quiere cambiar, porque a veces nosotros, muchas parejas, yo veo que están pasando por esto y es como de brazos cruzados, como esperando que todo llegue así como nos lo dicen popularmente, que caído del cielo, y no actuamos. Pero acuérdense que también les decía, pues el Señor nos dice esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos, continuar. La vida continúa de manos del esposo Jesús. Precisamente la reflexión de hoy la quiero centrar en una palabra que me gusta mucho, en un pasaje de la palabra de la epístola a los Efesios, que es como acá la llaman la súplica de San Pablo, la súplica de Pablo. Y me gusta mucho esto porque aquí es cuando digo, tenemos la oportunidad de aprovechar esto y verlo como una oportunidad, o sea, listo, la separación, listo, el divorcio, pero lo vemos como una derrota total y ya no hay nada que hacer, o lo vemos como una oportunidad y algo nuevo que el Señor quiere hacer con nosotros, para nosotros. Entonces, que es precisamente lo que vamos a hablar acá, que es como la súplica que Pablo nos hace a todos cuando nos dice estas palabras. Y esto está en Efesios, Efesios 3, del 14 al 21. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia, en el cielo y en la tierra, para que os conceda por la riqueza de su gloria, fortaleceros interiormente mediante la acción del Espíritu, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y os llenéis de toda la plenitud de Dios. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces, como ven, o sea, a mí me parece preciosísimo este pasaje, precioso, porque lo relaciono mucho y de hecho nos habla de toda familia, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Somos familia de Dios. Y los matrimonios nos casamos con Dios, nos casamos con Jesús, que es Dios. Y aquí el llamado precisamente es a conocerlo, a arraigarnos, a estar cimentados en el amor. Acordémonos que hablábamos la vez pasada de que el matrimonio es como la construcción de una casa y que teníamos que ver dónde estaba cimentada esa casa. Y esa casa tiene que ser la roca firme que es Jesús, la roca firme que es el amor, cimentados en el amor que es Cristo, porque Jesús es amor. Y ahí es donde tiene que estar cimentado. Y nos invita a que podamos comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y nos llenáis de toda plenitud de Dios. ¿Qué pasa cuando el esposo o la esposa se van? Y yo me quedo con el esposo Jesús, porque el que se ausenta, el que decide tomar otro camino, que se aleja de su compromiso matrimonial y familiar, pues él nos dejó no solamente el esposo o la esposa terrenal, dejó al esposo Jesús,
aunque el esposo Jesús en su amor, en su misericordia jamás lo abandona. Él está siempre detrás de él buscando la oportunidad, haciéndole llamados en el corazón de que recapacite, de que se renueve, de que se sane, que se libere, que se restaure. Y ahí está el esposo Jesús insistiéndole, afuera donde está haciéndole llamados a la conversión, pero pues no lo puede obligar. Pero ese esposo Jesús permanece completamente en casa, con la esposa que se quedó en casa, con el esposo que se quedó en casa, con los hijos. En esa fidelidad que nos prometió en el sacramento, en estar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, ese esposo Jesús está ahí. Y entonces Él sí se queda. Y aquí lo que sucede es algo maravilloso y justamente es la oportunidad de empezar a tener una verdadera relación con el esposo Jesús. Una verdadera convivencia, un verdadero día a día con el esposo Jesús. Y muchas veces eso se nos olvida. Como que pensamos que el que se fue se llevó absolutamente todo y no me dejó nada, y resulta que nosotros nos quedamos con lo más grande y lo más importante, que es el esposo Jesús. Ese sí no lo dejó, porque ahí está en el hogar. El esposo Jesús, nos quedamos con lo más grande, con lo más maravilloso, con ese esposo fiel, entregado, firme, dulce, amoroso, tierno, preocupado, respetuoso. Nos quedamos con el esposo Jesús y tenemos la oportunidad de empezar a entablar una verdadera relación con él, porque muchas veces el esposo o la esposa terrenal nos distraen de nuestra relación con el esposo Jesús. Cuando él se va o ella se va, nos queda el resto del día, del tiempo, de los momentos, de las vivencias, de las situaciones, todo lo que vamos a empezar a vivir de ahí en adelante. Vamos a tener más en cuenta al esposo Jesús y a conocerlo más, porque una de las cosas es que en ese espacio de tiempo, pues vamos a tener precisamente la oportunidad de conocerlo más. Cuando estamos haciendo nuestro proceso de restauración personal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acercándonos más al Señor. Sanar es acercarse más a Jesús, cada día unirse más a Jesús. Reparar es acercarse a Jesús, restaurar es acercarse a Jesús, es vivir en el Señor, con el Señor, para el Señor. Entonces, miren, ahí es donde les hablo, o lo vemos como una tragedia terrible e irreparable, o lo vemos, ¿sí? Después de vivir nuestro duelo, porque obviamente yo no puedo juzgar esto porque yo lo sé, yo ya viví eso, pasar por una separación es muy duro, es muy doloroso y uno vive las consecuencias de eso y es muy penoso. Entonces, pero ya después de que tú pasas ese duelo, tienes la opción de quedarte hundido ahí, en ese dolor, en esa pena, en ese complejo, o tienes la opción de decir, no, yo voy a seguir mi matrimonio y mi vida con el esposo Jesús y con los hijos, los que tenemos hijos, ¿no? Seguir adelante, y porque además ellos son un motor muy importante para seguir adelante. Es duro ver que hay esposas o esposos, los que se quedan con los hijos, que pierden tanto el sentido de la vida que incluso descuidan a sus hijos. Eso es muy triste cuando los hijos son motor, los hijos, tú ves a tus hijos y ellos te hacen pararte cada día. No quedarte hundido en el dolor y en la pena y en el sufrimiento y en que todo el mundo se compadezca de uno, y no, hay que seguir adelante de la mano del esposo Jesús y por esos hijos que lo merecen todo, porque suficiente tienen con el impacto de la separación, con el impacto del divorcio, como para que con quien se quedan en casa, sea con papá o con mamá, también les haga la vida difícil y los haga sufrir. No es lo ideal, no es lo ideal. El esposo Jesús lo va guiando a uno. Su luz, su gracia, el Espíritu Santo, para ayudar a esos hijos a sobreponerse
a ayudarlos. No vamos a decir que esto no trae consecuencias, porque esto sí trae muchas consecuencias, y sobre todo las consecuencias más fuertes se ven en la etapa de la adolescencia, donde ya los niños que tuvieron que vivir ese impacto de la separación, donde sale a flote todo aquello que de pronto de chiquitos no podían decir, no podían manifestar. Es muy duro y es muy doloroso. No es nada de lo que uno quisiera desearle a otro que pase, porque es doloroso. Pero volvemos a lo mismo de la reflexión. Tenemos la opción de quedarnos hundidos en el sufrimiento y en el dolor, o de avanzar y seguir adelante de manos del esposo Jesús. Porque el esposo Jesús te empieza a mostrar muchas cosas, te empieza a sanar, te empieza a liberar, te empieza a restaurar, pero si tú pones de tu parte y si tú lo permites, porque él no quiere que uno se estanque, que uno se arrincone. El enemigo sí. El enemigo, en medio de una ruptura, de una separación, de un divorcio, empieza a hacerte sentir que ya tu vida se acabó. Él es el que te dice que tu vida se acabó. Y empieza a arrinconarte, cada vez a llevarte a un rincón, a un rincón, a un rincón, donde te imposibilita la vida, donde ya no hay sentido, donde ya no hay nada que hacer, donde ya tú piensas que no puedes salir adelante, donde ya tú ves todo oscuro, no hay un panorama bueno, sano, positivo para ti, todo es malo. Eso es el enemigo, ese no es el esposo Jesús. El esposo Jesús te da todas las fuerzas del mundo, toda la gracia, te da todo el amor, toda la fortaleza para seguir adelante. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? En nuestro proceso de reparación, parte de lo que hace el orar, el acercarnos a los sacramentos, a la oración, a la palabra del Señor, a vivirla cada día, es conocer al desconocido, porque nos casamos con Él, pero no lo conocemos bien. Nos casamos sin conocerlo, que nos casamos con Jesús sin conocerlo. Empezar a conocerlo, y cuando lo empezamos a conocer, pues ¿qué nos empieza a pasar? Nos empezamos a enamorar perdidamente de ese esposo Jesús. Hasta que llega un momento en que ya estamos tan enamorados del esposo Jesús que se empiezan a purificar esos sentimientos en el corazón, y queremos el bien del otro, queremos la salvación del alma del otro, y oramos para que el Señor haga su obra en el otro, pase lo que pase y el tiempo que haya pasado, pero sí en ese abandono de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios, porque Él lo puede todo. De hecho, acá nos dice, en esta lectura hermosa, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Imagínense, nosotros a veces pensamos que lo que le pedimos al Señor no se realiza, y no se realiza no porque Dios no pueda. Él tiene el poder. Él tiene el poder de hacer las cosas incluso mucho mejor de lo que nos las imaginamos, de lo que las hemos pensado, de lo que las hemos pedido. Él tiene el poder. Pero yo siempre les digo, uno debe ser paciente, porque el Señor sabe qué es lo que realmente conviene y en qué momento conviene. Si no conviene, no se da en este momento. Él lo único que busca es la salvación de las almas. Y yo te pongo de pronto a las personas que ven estos videos y que de pronto ya han pasado un tiempo donde han estado ausentes sus esposos, sus cónyuges. Traten de pensar si ese regreso, si ese regreso de ese esposo, de esa esposa, se hubiera dado hace un par de años. No sé, yo no sé cuánto tiempo, cada quien tiene su tiempo diferente, pero pensémoslo así, hace 4 años, hace 3, hace 2, el año pasado, ya todo estaba dispuesto y preparado en tu corazón, en el corazón de esa persona, en el corazón de los hijos, ya todo estaba dispuesto para volver y que esta casa no se nos venga abajo otra vez.
Ya él había sanado, el que estaba afuera ya era columna sana y fuerte, los que estamos adentro ya somos columnas sanas y fuertes, ya estamos realmente preparados para que eso se dé. Cuando uno muchas veces se hace esas preguntas y uno dice, no, si esto pasara, hubiera pasado hace 2, 3 años, podemos llegar a la conclusión, no, eso hubiera sido terrible, hubiera sido lo mismo. O sea, incluso muchos dirán, no, si llega en este momento, yo creo que en este momento sigue siendo un caos, sigue siendo terrible, porque él no está transformado, él no está cambiado, él no está convertido y va a llegar igual o peor, o a mí me falta todavía también. Entonces, uno en eso debe ser sensato, no es que Dios no quiera o no pueda. De hecho, puede haber dentro de su divina voluntad, dentro de su divino querer, situaciones que Él ve y que nosotros no. Yo puedo quererlo y puedo pensar que es lo mejor, pero qué tal que nuestro Señor, que lo ve todo, que lo ve y lo sabe todo, pueda darse cuenta que no es lo que conviene. Y por eso aún, por lo menos aún no se ha dado o no se dio, porque definitivamente no conviene. La voluntad de Dios es perfecta y es muy difícil entrar a cuestionarla, y nosotros creemos que pues tenemos ese nivel de Dios para cuestionar, y no debemos actuar de esa manera, porque de verdad que un día en la eternidad vamos a comprender que se cumple esa palabra de Romanos 8:28, en la que yo les he dicho que me encanta todos los días, es que es algo que ya hace parte de mí. Todo lo que Dios permite, lo permite por el bien de los que ama, de los que lo amamos, todo es por un bien. Entonces, así incluso yo no entienda por qué me está pasando esto, pero es por un bien. Simplemente con que tú sepas y vivas ese abandono en el Señor, entiendes que aunque no encuentres respuestas, sabes que eso es por un bien, y por eso es más fácil aceptarlo y no pelearse tanto con la voluntad del Señor, no pelearse tanto con la perfección del Señor. Entonces, por eso una de las cosas que se ganan al empezar a vivir con ese esposo Jesús, y que es algo de lo que nos tiene que pasar a los esposos que estamos en casa, es que aquí el Señor nos quiere moldear algo maravilloso, ¿sí? Que es el abandono en Dios. Esta virtud hermosa de aprender a abandonarse en Dios, que no es fácil, porque precisamente nosotros como hijos caprichosos queremos como que las cosas se hagan de acuerdo a nuestro parecer, a nuestro querer, y nos cuesta mucho el querer de Papito Dios, nos cuesta mucho abandonarnos en ese querer. Entonces, en la medida que nosotros nos unimos cada día más al esposo Jesús, cada día más Él nos va regalando el divino querer, abandonarnos en la divina voluntad, en aceptar el día a día, en comprender que si hoy no pasó si hoy no volvió, o ella no volvió, o él no volvió, es por algo muy bueno. Y decirle gracias, Señor, porque lo que permitiste hoy fue lo mejor para ella, para él, para mí, para mis hijos, para mi familia. Lo que tú permitiste hoy fue lo mejor. Y no atormentados como les pasa a muchas personas que están viviendo en separación, en divorcio, y llega la noche y su oración de la noche es, ay, otro día más y en esta situación, qué feo, qué horrible, no, Dios, no sé qué, bueno, renegando, maldiciendo. Eso no, pues ahí perdiste completamente la paz y no lograste absolutamente nada. Te dejaste llevar por el maligno, que se complace en generar este tipo de situaciones. No, llegará un momento en que cuando uno está viviendo el abandono en el Señor, a uno hasta se le va perdiendo esa noción del tiempo que uno controla tanto al comienzo, de que es que ya va un mes, van 2 meses, van 10, va un año, van 2, van 5, van 10, y uno se descontrola por eso. ¿Y por qué no pensar? Ya van 2 meses, un mes, 5 años, 10, Señor, en que tengo la oportunidad de estar contigo a solas, cuando
cuando de pronto pierdo esto. Yo por lo menos en mi caso particular, yo ya no quiero perder esto que tengo, esta relación que tengo con mi esposo Jesús, no la quiero perder por nada ni por nadie. Por eso sé que si el Señor, los milagros del Señor tienen que ser perfectos y plenos, porque imagínate precisamente las personas que lo están viviendo, lo saben y lo entienden, que ya han avanzado un caminar con el Señor, y si llega ese esposo o esa esposa a querer cambiar eso, a querer modificar eso, ¿no? Tú ya no puedes hacer esto, tú ya no puedes rezar, tú ya no puedes ir a la Santa Misa, tú ya no puedes ir al Santísimo, y me quiere quitar todo lo que yo he avanzado, lo que he aprendido y lo que ahora hago con el corazón y con amor y por gusto, pues obviamente vendría a ser algo que vendría a generar choque y problema, y otra vez la casa se viene abajo. Entonces, para eso el Señor tendría que traer a ese esposo o a esa esposa también muy enamorado, muy enamorada de ese esposo Jesús. La restauración tendría que darse en esas condiciones, porque si no, volvería a ser un choque total y no se darían las cosas como deben ser. Por eso la reflexión de este video es que no veamos, sí, o sea, pueden haber muchas más cosas que podamos abordar acerca de este tema. Cuando se está buscando la restauración matrimonial y familiar en estos estados de separación o de divorcio, se pueden hablar de muchas cosas. Realmente es un tema que tiene mucha tela para cortar, pero la reflexión de hoy es no verlo como un duelo total y la terminación del sentido de la vida y que se acabó todo, ¿sí? O quedarme sumergido en el dolor, en la pena y en la autocompasión, ¿sí? Sino verlo como una gran oportunidad de que ahora me quedé a solas con el esposo Jesús, me quedé con él y puedo aprovechar cada instante, cada momento, cada día para estar con él, en esa intimidad con él. Porque obviamente uno tiene que ser muy consciente de que cuando el Señor quiera, si es su voluntad, restaura ese matrimonio, esa familia, ese hogar. Entonces, cuando vuelva el esposo, la esposa de la tierra, pues uno tiene que ya aprender a mediar los tiempos, porque tiene que volver a atender a ese esposo, volver a atender a esa esposa. Entonces ya no va a tener el 100% del tiempo solo para el esposo Jesús, aunque el esposo Jesús tiene que seguir siendo el centro, porque no se puede cometer el error de que cuando hay una restauración, o sea, el esposo o la esposa volvió y otra vez están unidos y la familia otra vez está junta, nos olvidemos otra vez del esposo Jesús. Eso es lo que menos debe pasar. Él debe guardar el lugar más importante en esa familia, que es el centro. Y alrededor de él se rige todo, se toman decisiones, las acciones, todo, absolutamente todo debe estar girando en torno a ese esposo Jesús, que es quien sostiene esa casa, la roca firme sobre la que construimos, la que reconstruimos. Debe seguir siendo Él quien sostenga esa casa, esa familia. Entonces, pues con esta reflexión nos quedamos y ahí vamos a seguir continuando, si el Señor lo permite, para su gloria. Les envío un abrazo gigante en el amor de nuestro Señor Jesús, de Mamita María, de Papá San José, y cualquier información que necesiten acerca de las citas o del envío de los libros, se pueden comunicar conmigo en la cajita de descripción, y también en los comentarios se ponen mis datos para que se puedan comunicar. Y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.